la multitud rugía como un mar infinito de ruido. Luces cegadoras iluminaban el podio, destellos de cámaras parpadeaban como estrellas nerviosas. Ahí estaba yo, de pie, con el trofeo temblando entre mis manos, sintiendo su peso real, su frío metálico contra mi piel caliente. Había ganado. Pero no era el trofeo lo que hacía que mis ojos se llenaran de lágrimas contenidas. Era el recuerdo de todos los que habían dicho que no podía. De cada mirada de lástima. De cada susurro a mis espaldas. De cada vez que él, la persona que más creía en mí, decidió dejar de hacerlo. Mi entrenador. Mi guía. Mi verdugo silencioso. A lo lejos, entre la multitud, vi su rostro. No era rabia lo que sentía al mirarlo. Era algo más profundo, más sereno. Era la comprensión de que no necesitaba su reconocimiento. No necesitaba su perdón. No necesitaba nada de él. Porque, al final, el viaje que comenzó con su traición me llevó mucho más lejos de lo que jamás habría soñado. Tomé aire, cerré los ojos un instante y sonreí. Esta victoria no era para ellos. Era para la niña que una vez creyó que no era suficiente. Para la joven que lloró en silencio cada vez que la empujaron hacia la sombra. Para la mujer que, contra todo pronóstico, decidió renacer. Este era mi momento. Y nadie, absolutamente nadie, podría arrebatármelo. Todo comenzó como suelen comenzar los sueños, de forma silenciosa, casi tímida, como una semilla escondida bajo la tierra esperando la lluvia. Yo era una adolescente más, una joven común con sueños que parecían demasiado grandes para el pequeño mundo que me rodeaba. Siempre había sentido una pasión inexplicable por correr. No era solo la velocidad, no era solo la competencia. Era la sensación de libertad absoluta, el instante en que el viento golpeaba mi rostro y el mundo entero parecía desvanecerse bajo mis pies. Corría en cada oportunidad, en los recreos, en los parques, por las calles de mi barrio. No tenía técnica, ni disciplina, pero tenía hambre. Un hambre que no podía ocultarse, que se sentía en cada zancada, en cada latido acelerado. Fue en una de esas carreras improvisadas en un evento local donde me vio por primera vez. Él. Arturo Salinas. Un hombre respetado en el mundo del atletismo juvenil, un entrenador que había llevado a muchos a la gloria. Cuando se acercó a mí después de la carrera, el corazón casi se me salió del pecho. «Tienes talento», me dijo, mientras me ofrecía una botella de agua. Bruto, salvaje, pero real. Recuerdo haber sonreído como una tonta, incapaz de creer que alguien como él me estaba hablando. «¿Te gustaría entrenar en serio?», preguntó. No lo dudé ni un segundo. Los primeros meses fueron un sueño hecho realidad. Me enseñó a corregir mi postura, a controlar mi respiración, a leer los ritmos de una carrera como si fueran partituras de música. Cada logro, cada mejora, era celebrado con una sonrisa suya, con un asentimiento que para mí valía más que cualquier trofeo. Me sentía invencible. Me llamaba mi promesa delante de los demás. Me corregía con paciencia. Me impulsaba a dar más de mí, incluso cuando mi cuerpo gritaba por rendirse. Pero más allá del entrenamiento físico, había algo más. Arturo me enseñó a creer en mí misma. A ver más allá de mis miedos, a imaginarme cruzando metas que antes me parecían imposibles. Era más que un entrenador. Era un mentor. Un padre simbólico para una joven que, en muchos sentidos, había aprendido a caminar sola demasiado pronto. En esos días, pensaba que nada podría romper ese vínculo. Que juntos llegaríamos a la cima. Que, por fin, había encontrado a alguien que no me abandonaría. Pero la vida, como siempre, tiene su propio plan. Un plan que, aunque duela aceptarlo, empezaría a escribirse mucho antes de que pudiera siquiera imaginarlo. Todo cambió tan lentamente que, al principio, no lo noté. Era apenas un cambio de tono en su voz, una mirada más distante, una corrección menos paciente. Arturo, el hombre que había sido mi guía y motor, comenzó a parecer ausente, como si su mente estuviera en otro lugar mientras yo me esforzaba hasta el límite. Al principio pensé que era estrés o cansancio. La temporada de competencias se acercaba y el club se llenaba de caras nuevas, jóvenes con talentos pulidos, chicos y chicas que llegaban recomendados, apadrinados, adornados de expectativas y promesas. Y entonces lo vi, como sus ojos brillaban cuando entrenaba a los nuevos. Como su voz, antes firme y alentadora conmigo,
ahora se reservaba para ellos. Como sus palabras de aliento, antes tan escasas, ahora se desbordaban para los otros, dejándome a mí con silencios y miradas de frustración. Debes entender que ellos tienen un perfil más competitivo, me dijo una tarde mientras recogíamos los conos del campo de entrenamiento. No es que tú no tengas talento, Isa, pero ellos tienen algo especial. Me lo dijo sin mirarme a los ojos. Esa noche lloré en silencio, apretando los puños contra las sábanas. No era solo decepción. Era una herida profunda, una traición que aún no entendía del todo. Las semanas pasaron y la distancia creció como una grieta imposible de sellar. Arturo me asignaba los peores horarios de entrenamiento, me dejaba sola haciendo rutinas obsoletas mientras dedicaba su tiempo y su energía a los nuevos proyectos. Mis tiempos empezaron a caer. Mi cuerpo, cansado y desmotivado, dejó de responder. Una tarde de viernes, después de un entrenamiento especialmente duro, escuché sin querer una conversación entre Arturo y uno de los padres de los nuevos talentos. Isa fue una buena promesa, decía él, con voz casi compasiva, pero hay que saber cuándo apostar a verdaderos ganadores. Me escondí detrás de la pared, el corazón latiendo desbocado, el alma hecha trizas. De repente, toda mi historia con Arturo se resquebrajó ante mis ojos, no era su promesa. Nunca lo fui. Solo fui un proyecto provisional, una apuesta mientras no llegaban mejores oportunidades. La traición no fue una cuchillada repentina. Fue una lenta asfixia, un abandono disfrazado de profesionalismo. Fue el olvido calculado, la indiferencia que me mataba un poco más cada día. Y así, mientras los aplausos y las felicitaciones llovían sobre los nuevos prodigios, yo me convertía en un fantasma dentro del mismo lugar donde alguna vez había soñado tocar el cielo. Pero todavía no estaba acabada. Algo dentro de mí, pequeño pero indomable, seguía ardiendo. Algo que Arturo había olvidado, mi hambre. El momento en que tocas fondo no siempre es un gran cataclismo. A veces, es un silencio. Una ausencia. Una sensación sorda de no pertenecer a ningún lugar. Mi caída fue lenta, casi imperceptible al principio. Dejé de aparecer en las listas de competencias. Dejé de ser mencionada en las reuniones de equipo. Dejé de ser la promesa y pasé a ser el recuerdo. Entrenaba sola. Corría sola. Competía, si acaso, contra mis propios fantasmas. Cada mañana me levantaba con un nudo en el estómago, preguntándome si valía la pena seguir. Cada tarde veía a Arturo pasar junto a mí sin siquiera detenerse, riéndose con sus nuevos protegidos. Cada noche repasaba en mi mente los momentos en que él creyó en mí, como si intentar revivir esos recuerdos pudiera devolverme la fuerza que sentía desvanecerse. Mis tiempos empeoraron. Mi cuerpo, agotado y desmotivado, ya no respondía como antes. Empecé a cometer errores básicos, a tropezar, a perder ritmo. Cada derrota era como una losa más sobre mi espalda. La soledad no era solo física. Era emocional. Me había convertido en una sombra dentro del club que alguna vez había sido mi casa. Recuerdo una competencia en particular. Una carrera local, nada importante, pero para mí lo era todo. Era mi oportunidad de demostrar que aún estaba viva, que aún podía luchar. Corrí con todo lo que tenía, con cada fibra de mi ser gritando resistencia. Pero crucé la meta mucho después que las demás. Sin aplausos. Sin miradas. Solo el sonido del viento y mi propia respiración entrecortada. Arturo ni siquiera estaba allí para verlo. Esa noche, en mi cuarto oscuro, me senté en el suelo, rodeada de trofeos polvorientos y medallas oxidadas. Lloré. No por Arturo. No por la gloria perdida. Lloré por mí. Por haber creído. Por haber apostado todo en alguien que, al final, me vio como prescindible. Pensé en renunciar. Pensé en desaparecer. Pensé que, tal vez, todos tenían razón, no era suficiente. Pero justo cuando el abismo parecía inevitable, algo diminuto dentro de mí, algo que ni la traición ni el abandono habían logrado extinguir, empezó a brillar. Un recuerdo. Una imagen. Yo, niña, corriendo descalza en el parque, riendo, sin necesitar que nadie creyera en mí. Solo corriendo porque era libre. Y entendí que había corrido mucho antes de conocer a Arturo. Y que, si quería, podía volver a hacerlo. No para ellos. No para aplausos.
No para medallas, sino para mí. Cuando decides correr para ti mismo y no para el mundo, todo cambia. Al día siguiente de aquella noche oscura, me levanté temprano. El sol apenas asomaba entre los tejados. Me até los cordones con manos temblorosas, salí a la calle vacía y empecé a correr. No había cronómetro. No había público. No había entrenador corrigiendo mi postura. Corría solo para recordar quién era. Corría para sentir que seguía viva. Las primeras zancadas fueron torpes, dolorosas. Cada músculo protestaba. Cada respiración era un recordatorio de mi fragilidad. Pero a cada paso, algo dentro de mí empezaba a reconstruirse, casi imperceptiblemente, como los brotes verdes que nacen tras el incendio. Me obligué a seguir. Un paso más. Y luego otro. Y luego otro. No tenía plan. No tenía patrocinadores. No tenía promesas. Solo tenía mi voluntad. Poco a poco, construí una rutina silenciosa. Corría de madrugada, cuando nadie podía verme fallar. Practicaba técnicas de respiración que aprendía en videos gratuitos. Leía artículos viejos sobre entrenamiento físico y mental. Cada fragmento de conocimiento lo tejía en mi nueva identidad. Empecé a registrar mis tiempos en una libreta barata. No importaba si mejoraba apenas unos segundos. Cada pequeño logro era una victoria personal, un acto de rebeldía contra el abandono. Durante el día, trabajaba en un pequeño café para sobrevivir. Por las noches, me entrenaba sola en parques vacíos, bajo la luz mortecina de las farolas. Mi cuerpo cambiaba. Mis piernas ganaban fuerza. Mi resistencia crecía. Y, sobre todo, mi mente se endurecía como el acero. No buscaba revancha. No soñaba con demostrar nada a nadie. Corría para mí. Y esa fue la chispa que, en silencio, empezó a encender una revolución dentro de mí. Una noche, al llegar exhausta a casa, abrí mi libreta y leí todos los tiempos que había registrado durante los últimos meses. Y sonreí. No era la más rápida. No era la más técnica. No era la más fuerte. Pero había algo que nadie podía quitarme. Yo no había renunciado. Y en un mundo donde muchos prefieren rendirse antes de fallar, eso ya era una forma de victoria. Con el pasar de los meses, mi cuerpo se transformó, pero más que eso, fue mi mente la que se volvió inquebrantable. Me levantaba cada mañana antes que el sol, ataba mis zapatillas con manos decididas y corría kilómetros bajo cielos aún oscuros. Cada latido de mi corazón era un grito de resistencia, cada gota de sudor una promesa de que no volvería a depender de nadie para validar mi valor. Invertí mis pocos ahorros en un par de zapatillas mejores. No era un lujo, era una inversión en mí misma. Cada vez que las ataba, sentía que estaba construyendo no solo al atleta que soñaba ser, sino a la mujer que había decidido no rendirse. Los entrenamientos se hicieron más duros. Las madrugadas más frías. Las lesiones más frecuentes. Pero la diferencia ahora era que conocía mi dolor. Lo aceptaba. Sabía que cada músculo adolorido, cada respiración entrecortada, eran ladrillos colocados pacientemente en la muralla que me estaba defendiendo del olvido. Un día cualquiera, revisando redes sociales, vi un anuncio de un campeonato abierto. No era un evento oficial, no era una gran competencia, pero para mí, representaba una puerta. Mi primera reacción fue el miedo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si confirmaba que Arturo tenía razón? Pero una voz más fuerte, una que había ido creciendo en el silencio de mis madrugadas, me empujó hacia adelante, ¿y si no? Me inscribí. Sin expectativas. Sin avisar a nadie. Era mi guerra privada contra los fantasmas que aún susurraban en mi oído. La preparación para esa competencia fue brutal. No tenía un equipo, ni un nutricionista, ni un fisioterapeuta. Solo tenía mi instinto y una voluntad feroz. Recorría circuitos improvisados por la ciudad, subidas interminables, parques olvidados, calles silenciosas. Cada paso era un acto de fe. Cada kilómetro, una declaración silenciosa, estoy aquí. No me rendí. La noche antes de la competencia, apenas dormí. No por nervios, sino porque dentro de mí algo ya había cambiado. Entendí que, sin importar el resultado, ya había ganado. Había reconstruido mi alma pedazo a pedazo.
y nadie, ni siquiera Arturo, podría arrebatarme eso. El día de la competencia amaneció frío y ventoso. Mientras caminaba hacia el estadio improvisado, sentía como cada célula de mi cuerpo vibraba de energía contenida. No era miedo. Era determinación. Había llegado sola. Sin entrenador. Sin equipo. Sin aplausos. Solo yo, mis zapatillas gastadas y una voluntad forjada en la oscuridad. El ambiente era distinto a lo que recordaba. Los corredores se agrupaban en equipos, se daban ánimos, compartían estrategias. Yo me mantuve al margen, enfocada, casi invisible. Como siempre había sido, como había aprendido a ser. Y entonces, entre la multitud, lo vi. Arturo. Estaba allí, acompañando a sus nuevos pupilos, rodeado de sonrisas y promesas jóvenes. Durante un instante, sentí que el aire me abandonaba. Todo mi cuerpo recordó la humillación, la soledad, la rabia. Pero respiré hondo. No estaba aquí por él. No correría para demostrarle nada. Correría para mí. Me coloqué en la línea de salida. El juez dio las instrucciones. Mi corazón latía con fuerza, no por temor, sino por la inmensa emoción de estar a punto de enfrentar mi pasado y mi futuro en un solo movimiento. Listos. El disparo sonó y mis pies reaccionaron antes que mi mente. Corrí. Corrí como si la tierra bajo mis pies fuera fuego. Corrí con cada latido que decía puedo, con cada respiración que decía merezco. Los primeros metros fueron duros. Sentía la mirada de Arturo clavada en mi espalda, la sombra de mis antiguos compañeros burlándose silenciosamente. Pero no importaba. Poco a poco, mi cuerpo entró en ritmo. La cadencia perfecta de zancadas, respiración, latidos. Mis piernas dejaron de doler, mis dudas se disolvieron. Una a una, empecé a pasar a las otras corredoras. Algunas me miraban con sorpresa. Otras simplemente veían pasar un relámpago de determinación pura. La meta se vislumbraba a lo lejos. El último sprint. Recordé todas las madrugadas. Todas las caídas. Todos los no puedes. Apreté el paso. Y crucé la meta. No como una sobreviviente, sino como una vencedora. El mundo pareció detenerse un instante cuando crucé la meta. No hubo explosiones de júbilo ni fuegos artificiales. No lo necesitaba. El verdadero estallido estaba ocurriendo dentro de mí, en ese rincón que había resistido todas las tormentas. Alcé la vista. Busqué entre la multitud. Y allí estaba él. Arturo. Su rostro, por primera vez, no mostraba desprecio ni indiferencia. Mostraba algo mucho más profundo, incredulidad. Sus pupilos, sus nuevas promesas, habían quedado atrás. Y yo, la que consideró desechable, estaba en la cima. El locutor anunció mi nombre. Gritos dispersos comenzaron a llenar el aire, tímidos al principio, pero creciendo, reconociendo mi esfuerzo, mi triunfo. La gente no conocía toda mi historia, pero sentían, de alguna manera, que ese momento significaba más que una simple carrera ganada. Subí al podio. El trofeo era pequeño, modesto, pero para mí era un monumento a cada madrugada de entrenamiento, a cada lágrima que había limpiado en silencio. Mientras me colocaban la medalla alrededor del cuello, sentí las miradas sobre mí. Y entre todas, la suya. No bajé la cabeza. No evité su mirada. Sonreí. No fue una sonrisa de arrogancia. No era una burla. Era una declaración silenciosa. Estoy aquí. Lo logré. Sin ti. A pesar de ti. Arturo bajó la mirada. Ese fue el verdadero trofeo. Porque hay victorias que no se miden en medallas ni en aplausos. Se miden en la paz que sientes cuando sabes que sobreviviste a quienes quisieron verte caer. Y en ese instante, supe que no necesitaba venganza. Porque mi éxito, mi fuerza, mi resiliencia, eran la mejor respuesta. El mundo pareció detenerse un instante cuando crucé la meta. No hubo explosiones de júbilo ni fuegos artificiales. No lo necesitaba. El verdadero estallido estaba ocurriendo dentro de mí, en ese rincón que había resistido todas las tormentas. Alcé la vista. Busqué entre la multitud. Y allí estaba él. Arturo. Su rostro, por primera vez,
no mostraba desprecio ni indiferencia. Mostraba algo mucho más profundo, incredulidad. Sus pupilos, sus nuevas promesas, habían quedado atrás. Y yo, la que consideró desechable, estaba en la cima. El locutor anunció mi nombre. Gritos dispersos comenzaron a llenar el aire, tímidos al principio, pero creciendo, reconociendo mi esfuerzo, mi triunfo. La gente no conocía toda mi historia, pero sentían, de alguna manera, que ese momento significaba más que una simple carrera ganada. Subí al podio. El trofeo era pequeño, modesto, pero para mí era un monumento a cada madrugada de entrenamiento, a cada lágrima que había limpiado en silencio. Mientras me colocaban la medalla alrededor del cuello, sentí las miradas sobre mí. Y entre todas, la suya. No bajé la cabeza. No evité su mirada. Sonreí. No fue una sonrisa de arrogancia. No era una burla. Era una declaración silenciosa. Estoy aquí. Lo logré. Sin ti. A pesar de ti. Arturo bajó la mirada. Ese fue el verdadero trofeo. Porque hay victorias que no se miden en medallas ni en aplausos. Se miden en la paz que sientes cuando sabes que sobreviviste a quienes quisieron verte caer. Y en ese instante, supe que no necesitaba venganza. Porque mi éxito, mi fuerza, mi resiliencia, eran la mejor respuesta. Después de la competencia, después de los aplausos y las fotos, vino lo más importante, el silencio. No el silencio de la soledad. No el silencio del abandono. Era un silencio pleno. Un silencio lleno de respuestas. Caminé sola hacia casa esa noche, el trofeo metido en una mochila gastada, las zapatillas colgando del hombro. No me hacía falta exhibir nada. No necesitaba testigos para mi victoria. La verdadera gloria era interna, silenciosa, inviolable. Con el tiempo, nuevas oportunidades comenzaron a llegar. Ofertas de clubes, patrocinios pequeños, invitaciones a competencias. Pero esta vez, elegí distinto. No correría para otros. No correría para impresionar. No correría para llenar expectativas ajenas. Correría porque amaba correr. Porque cada paso era una afirmación de mi vida, de mi resistencia, de mi capacidad infinita de empezar de nuevo. Fundé mi propio pequeño grupo de entrenamiento. No para formar campeones, sino para formar soñadores. Chicas y chicos que, como yo alguna vez, tenían más corazón que recursos. A ellos les enseñé lo que Arturo olvidó enseñarme, que la verdadera carrera no es contra otros. Es contra uno mismo. Mis días se llenaron de sonrisas, de carreras al amanecer, de meriendas improvisadas después de los entrenamientos. El éxito ya no era un podio. Era ver a un niño mejorar su tiempo. Era ver a una joven levantar la cabeza con orgullo después de meses de dudas. Y en cada zancada, en cada metro recorrido, recordaba algo esencial. No fui definida por quien me traicionó. No fui moldeada por quienes me abandonaron. Fui forjada en mi propia voluntad, en mi dolor transformado en fuerza, en mi esperanza convertida en alas. Hoy corro más libre que nunca. No para huir. No para olvidar. Sino para celebrar que sobreviví. Y que, contra todo pronóstico, florecí. Hoy, al mirar hacia atrás, no siento rencor. No siento tristeza. Siento orgullo. Cada lágrima, cada noche de dudas, cada golpe silencioso que la vida me dio, construyó la mujer que soy ahora. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue verdadero. La vida, entendí, no te define por las veces que caes, sino por las veces que eliges levantarte. Arturo sigue su camino, los que me ignoraron siguen sus vidas, y yo sigo corriendo. Pero ya no corro para escapar, ni para demostrar nada. Corro porque en cada paso resuena la fuerza de todo lo que superé. Corro porque mi historia, marcada por la traición y la caída, se convirtió en un himno silencioso de resiliencia, de fe inquebrantable en mí misma. Corro porque cada kilómetro recorrido es un eco que grita al mundo, estoy aquí. Sobreviví. Florecí. Y así, con el viento acariciando mi rostro y el sol iluminando mi camino, sigo avanzando. Libre. Feliz. Imparable.